Track your glucose like you track your favorite artist's next album release. Introducing Stelo, the powerful glucose biosensor that tracks how food, exercise, and even sleep affect your glucose. Join the personal health revolution today at Stelo.com. Hey, Fidelity. What's it cost to invest with the Fidelity app? Start with as little as $1 with no account fees or trade commissions on U.S. stocks and ETFs. That's music to my ears. I can only talk. Investing involves risk, including risk of loss. Zero account fees apply to retail brokerage accounts only. Sell order assessment fee not included. A limited number of ETFs are subject to a transaction-based service fee of $100. See full list at fidelity.com/commissions. Fidelity Brokerage Services, LLC, member NYSE, SIPC. Dixo Daily presenta. Bienvenidos. Esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Esquetino y le agradezco mucho que me escuche en esta nueva emisión de Largo Aliento, en la que, más que continuar lo que habíamos estado haciendo, quiero recuperar cuál es la idea de lo que platicamos, porque como le dedicamos un tiempo pues más o menos largo a la forma en la que se fue construyendo el cristianismo, pues algunas personas piensan que de eso se trata. No se trata en absoluto de ello, no es nuestro tema. A mí lo que me interesa es encontrar cuál es la manera en la cual construimos nuestras interpretaciones del mundo, porque mi hipótesis detrás es de estas interpretaciones depende el tamaño de la sociedad en la cual podemos vivir, y como sociedades más grandes permiten una gran cantidad de ventajas, como cuestiones que tienen que ver con las economías de alcance, economías por escala, es decir, ahorros por el tamaño o por la diversidad de oportunidades, pero también tienen que ver con nuestra capacidad de que podamos transmitirnos información. Entonces, sociedades más grandes exigen que podamos cooperar con grupos muy, muy grandes de personas, y esto no es natural para nosotros. Los seres humanos naturalmente no estamos hechos para eso. La hipótesis de Dunbar es que nuestro grupo no puede llegar más lejos de 150 personas. Hay una distinta interpretación de esto que es complementaria, y es que pues nuestra familia nuclear es más o menos de 5 individuos. Lo es hoy, pero también lo fue cuando éramos cazadores-recolectores. Era difícil tener más de 3 hijos en una familia porque había que andarlos moviendo para un lado para el otro. Además, recuerde usted, hasta hace muy poco tiempo, hasta hace prácticamente 100 años, la mitad de las personas moría antes de cumplir 15 años. Entonces, difícilmente este grupito era más de 5. El siguiente grupo, la familia extendida, alcanza 15 individuos, y el grupo un poco más amplio estaría en el orden de 45 a 50, que llegaría, en el caso ideal, a los 150 que hemos comentado. Esta forma multinivel, como le llaman los que estudian el tema, como ve usted, se va multiplicando por 3. Esa es la forma como aparentemente nos organizamos. Pero insisto, para romper esa barrera, pues hay que ir construyendo herramientas culturales que nos permitan resolver un problema de cooperación que no es nada simple. Y para eso fuimos, insisto, construyendo distintas interpretaciones del mundo que nos permiten romper la barrera, pero que a cambio van guiando el camino por el que nos podemos mover. No hay mucho trabajado sobre esto. Muchos de ustedes me dicen, oiga, ¿dónde puedo leer más? Pues la verdad es que lo que yo le platico aquí es interpretación mía, construcción mía con base en un montón de libros distintos. No existe ninguno que haga lo que yo estoy platicando. Si tenemos suerte, si yo tengo suerte, a lo mejor lo puedo escribir, pero todavía no está. Si uno quiere tratar de ver el comportamiento de los seres humanos en la construcción de sus primeras interpretaciones del mundo, hay este libro que se llama El origen de las mitologías mundiales, de Michael Bitzel, que pues me parece es lo que más se ha trabajado con detalle. Existen de hace mucho tiempo los libros de Campbell o de Fraser.
Fraser es de inicios de siglo, Campbell es de mediados de siglo. No son trabajos tan académicos. Este de Witzel sí lo es. Y él lo que trata de encontrar es cómo vamos construyendo nuestras mitologías en distintas sociedades. Y él propone que entendamos el proceso como un proceso que tiene cuestiones comparables y que nos permite identificar la trayectoria en la que construimos las ideas. Él se va regresando en el tiempo y propone que pensemos en una primera construcción mitológica más o menos formada, hará 60, 70 mil años y que prácticamente se queda en la parte sur de África y en algunos lugares que se fueron aislando una vez que salimos de África en la última ocasión, que recuerda usted más o menos hace 60 mil años. Salimos, nos empezamos a mover por los litorales y muy rápidamente llegan seres humanos a la región de Australia, incluso a Australia mismo. Entonces, esa parte del sur de Asia, Australia, algunas islas de por allá, el sur de África, mantendrían estas creencias que tienen 60 mil años de antigüedad. Es la hipótesis de Witzel. A esto le pone un nombre que tiene que ver con la forma como se movieron los continentes, un poco para tener de dónde agarrarse, y a eso le llama la mitología de Gondwana. La otra mitología, la que tiene que ver con el norte del planeta, es la mitología laurasia. Cuando se separan los continentes, en un primer momento se hacen dos, Gondwana y Laurasia, y por eso les pone este nombre, no es porque ocurriera en ese momento, estamos hablando de muchos millones de años de diferencia. La mitología de Laurasia, según él, ocurre ya una vez que estamos saliendo de África hace 40 mil años, pero se extiende por todo el planeta, no solamente en el norte de África, toda Europa, prácticamente toda Asia, insisto, menos los cachitos del sureste asiático, incluyendo un pedacito de India. Laurasia incluso se mueve a América. Y nuestras mitologías de Norteamérica, Mesoamérica, Sudamérica, provendrían de la misma base. Entonces, revisando todas las mitologías que puede encontrar, usando trabajo de otros expertos, él llega a la conclusión de que hay 6 temas que aparecen más o menos iguales en todas las mitologías. El caos inicial, el agua, una tierra que flota o se hunde, depende del momento, el gigante, el toro y el huevo. Esas son las 6 cosas que encuentra en todas partes. No en todas partes es igual. Por ejemplo, aquí en América, pues lo del toro prácticamente desaparece. No teníamos toros, entonces, pues si traíamos la idea se nos fue olvidando en el tiempo y la fuimos reemplazando. En algunos otros lugares lo del huevo es un poco distinto, pero es en muchos la explicación del origen de la vida. El agua sí aparece en todos lados e incluso en muchísimas partes está la idea del diluvio. Para la versión, le voy a poner entre comillas, moderna, el primer diluvio es el que viene en la épica de Gilgamesh, el libro, recuerda usted, de Mesopotamia, escrito en algún momento hará 4.500 años, en donde pues se narra un primer diluvio muy parecido al que después va a aparecer en la Biblia y pues suena lógico, es más o menos la misma región, es una información que puede trasladarse, pero aparece también el diluvio en mitologías de la India o de Japón, que no tienen conexión alguna, al menos en esa época. Entonces, por eso él concluye pues que está hablando de una misma mitología básica sobre la cual se van construyendo las diferentes opciones. Las mitologías indoeuropeas, que incluyen la que llega al norte de Europa, los celtas, incluye a los griegos, incluye a la India e Irán, pero también el origen de las mitologías del cercano oriente, todas las que tienen que ver Egipto, Mesopotamia, los hebreos también tendrían el mismo origen. Lo mismo ocurriría con las de Asia, pero también, le insisto, las de América, porque dado que el cruce de humanos a América ocurrió hace 20,000 años, si esta base mitológica se había creado hace 40,000, hombre, pues ya la traían más o menos dominada.
En prácticamente todos los casos existe un padre cielo y una madre tierra. Después se va modificando el asunto. Estos dos personajes son separados, ya sea por un gran héroe como Atlas, ¿se acuerda? El que sostiene a la tierra y separa del cielo. En el caso de la India es Indra, en el caso de Egipto es Shu. En algunos lados se reemplaza a este héroe por un árbol, que es el que va a separar, que muy probablemente esté detrás de los tótems que usted ve en Norteamérica. En otros lados es la montaña sagrada la que va a separar a estos dos personajes creadores. En todos los casos también aparece una especie de dios extraño, el demiurgo, que en las mitologías de origen americano es más el embaucador. En inglés le dicen trickster, y la traducción que se usa es embaucador, este personaje que se la pasa engañando a los seres humanos para que hagan cosas que no querían hacer o no deberían haber hecho. En muchísimas de estas mitologías aparecen 4 edades: la edad original del caos, luego el momento del cielo y la tierra, luego la aparición de los gigantes, los titanes, y finalmente la aparición de los dioses ya propiamente del grupo que plantea la mitología. Llama la atención a Witzel el caso de Mesoamérica de los 4 soles, ¿de acuerdo? Estaríamos entrando al 5º sol y él dice, bueno, pues a lo mejor es una extensión posterior que fueron incluyendo aquí. Para nosotros este enfrentamiento que hay tradicionalmente contra el dragón en muchísimas de las mitologías europeas e incluso asiáticas, para nosotros este dragón acaba convirtiéndose en la serpiente, que es consumida por el águila, ¿recuerda? El águila comiéndose a la serpiente no es solamente un símbolo nuestro, existe en otras partes del mundo, en la India, por ejemplo. Para nosotros es nuestro símbolo patrio, por nuestra historia. Pero no tiene que ver, lo importante es la forma en que se van construyendo estas mitologías. Entonces, para poder platicar con usted mejor esto, porque, insisto, lo que me interesa platicar es la manera en la cual vamos haciendo nuestra forma de interpretar el mundo. Otra vez, perdón a quienes solo escuchan y no lo ven en YouTube, pero pues es la grafiquita de cómo se va moviendo el clima. Aquí corté para arrancar del 4000 antes de Cristo a más o menos hoy, al último dato que hay, que sería cerca del año 2000. Y es el comportamiento, y marqué los momentos en los cuales tenemos hacia arriba más frío, hacia abajo más calor. Y este es el comportamiento, pues, en el que se va moviendo el clima, y ya habíamos dicho, mi hipótesis es, esto nos obliga a pensar distinto. No porque por el clima empiece a pensar diferente, sino porque el clima destruye la forma como funcionaba la sociedad. Cada vez que cambia el clima, ahora, recuerde usted, en buena medida es culpa nuestra por contaminar, etcétera, pero el clima ha cambiado siempre, y cada vez que cambia el clima, para las plantas es muy difícil. Para los animales es más fácil, para nosotros igual. Somos uno de los animales pues que nos hemos aclimatado mejor a todo tipo de cosas, pero las plantas no. Entonces, con tantito que cambie la temperatura promedio, la planta deja de funcionar. Si sube la temperatura, pues lo que usted sembraba en una altura lo tiene que sembrar ahora 100 o 200 metros más para arriba, y no siempre existe esa posibilidad. Entonces, la sociedad entera se venía abajo. Y en la reconstrucción vamos a reconstruir de una manera distinta para tratar de tener un grupo más grande. Y este es el comportamiento. Le decía yo, tradicionalmente nosotros dividimos en edad de bronce, más o menos del 3900 antes de Cristo al 1200 antes de Cristo. Luego la edad de hierro, del 1200 en adelante, pero luego se desdibuja porque arranca lo que llamamos antigüedad clásica, que es más o menos del 800 antes de Cristo a 400 o 500 después de Cristo, que es cuando arrancamos lo que llamamos Edad Media, que termina en el 1500 y de allá para acá Edad Moderna. Esa es la forma como le hicimos. Son cortes que pues tenían algo de lógica, pero a mí me parece que es mejor hacerlo con base en lo del clima, porque tenemos muy marcados los momentos en los que efectivamente se van a coincidir con la transformación. En el 3400 a.C., más o menos, debe haber empezado la escritura, edad de bronce todavía, y va a terminar más o menos en el 1200.
Hey, Fidelity. How can I remember to invest every month? With the Fidelity app, you can choose a schedule and set up recurring investments in stocks and ETFs. Oh, that sounds easier than I thought. You got this. Yeah, I do. Now, where did I put my keys? You will find them where you left them. Investing involves risk, including risk of loss. Fidelity Brokerage Services, LLC, member NYSE, SIPC. Pero en medio tenemos un movimiento importante, que es el que, yo insisto, nos convendría utilizar para dividir dos etapas, una primera edad de bronce y una segunda. En la primera edad de bronce tiene usted el inicio de la escritura, el viejo reino de Egipto, tiene usted la época de Uruk, allá en Mesopotamia, y luego viene un problema climático. Y después de este problema climático, tiene usted el nuevo reino de Egipto y Babilonia, que no es lo mismo que Uruk. Entonces, ahí hubo una gran transformación. Mi idea es que en medio de eso hay una nueva forma de pensar. Vuelve a haber un gran evento climático entre el 1200 a.C. y poco después. Termina ahí la edad de bronce porque empieza la de hierro, pero también empezamos a pensar totalmente distinto. A partir del 570 a.C., sin duda, ya tenemos las ciudades-estado en el Mediterráneo. Y estas van a ir avanzando, creciendo. Una de ellas se va a volver la más importante, que es Roma, que para el año cero, de hecho, unos pocos décadas antes, se va a convertir en el imperio. Y el imperio romano va a funcionar los siguientes 300, 400 años, pero no siempre igual. Primero 200 bastante buenos y luego 200 hechos una pachanga espantosa, que ya platicamos. Viene otra vez un momento de cambio importante en el clima, que en Europa incluye la peste de Justiniano, ¿no? Y pues es el arranque, pocos años después de eso, del Islam, que va a poder crecer rapidísimo porque no hay nadie enfrente. Tanto el Imperio Romano de Oriente como su enemigo de siempre, versión de entonces de los persas, se habían estado enfrentando y estaban debilitados ambos, de manera que los árabes se llevan todo en un ratitito. Y le había comentado, entre el 600 y el 700, la verdad no hay mucho, es un periodo de mucha violencia, y es lo que aparece en el plano. Pero a la hora de hacer esto, me acabo de dar cuenta de una cosa bien curiosa, que no sabía, la acabo de ver, entonces la platico porque la voy a ir pensando. Observe este patrón que se repite en distintas ocasiones. Estos momentos de cambio en el clima no son de una sola vez. Ocurren fenómenos que tienen como un par de bracitos, digámoslo así. En 2600 antes de Cristo, luego tenemos un poco de calentamiento, luego otra vez de enfriamiento. Vuelve a ocurrir ese fenómeno al final de la Edad de Bronce, 1270, 1070, 850. En ese periodo es la época bien difícil del derrumbe de la Edad de Bronce, del periodo oscuro de Grecia, un montón de cosas que sabemos al respecto y no fueron buenas, ¿no? Vuelve a ocurrir ese fenómeno justamente entre el fin del Imperio Romano de Occidente, el arranque del Islam y el año que le decía yo, donde ya más o menos nos ordenamos, 750 después de Cristo, y luego volvemos a tener el mismo fenómeno apenas. Prácticamente arranca con la Reforma, 1530, la Reforma protestante es 1517, pero los enfrentamientos violentos empiezan poco después. El punto más bajo, 1750, coincide sorprendentemente con la fecha que yo he estado utilizando para el inicio del romanticismo. Yo uso 1755, que es el año del terremoto de Lisboa. Un terremoto espantoso que destruyó Lisboa. No solamente fue el terremoto, hubo tsunami, incendio, no quedó nada. Y obligó a la gente a empezar a pensar diferente acerca de si de veras el ser humano podía hacer algo o la naturaleza era muy superior a nosotros y entonces Dios no era tan importante sino la naturaleza. Y como para esa época ya el señor Spinoza había planteado la idea de que Dios es la naturaleza, pues nos dio por volvernos naturistas. Desde entonces viene esta idea. El pico es 1880. Yo he usado una fecha previa para el final de ese periodo y el arranque de la modernidad, pero 1880 es
pues propiamente hablando, el tiempo ya con una revolución industrial en auge, con el ascenso de Estados Unidos como potencia, todavía no al nivel que alcanzó después de la Primera Guerra Mundial, pero ya es un actor relevante. Entonces, observe usted estos momentos del tiempo que estarían marcando grandes cambios en nuestra forma de pensar y que nos pueden servir para entender el momento que estamos viviendo hoy, que es a final de cuentas a donde queremos llegar. ¿Cómo podemos entender mejor lo que hoy nos ocurre cuando estamos viendo enfrentamientos bien serios acerca de qué está bien y qué está mal? Recuerde, los seres humanos nos organizamos alrededor de estas ideas de las cuales derivamos la moral, lo que está bien y lo que está mal. No es algo universal, no es algo permanente. Lo asociamos a nuestra gran interpretación del mundo porque de otra manera pues no podemos vivir. O sea, para los seres humanos como para cualquier animalito, pues lo que ocurre nos abruma, es mucho mayor que nosotros, porque hay inundaciones, porque hay terremotos, porque las guerras, la violencia, uno está bien tranquilo y de pronto todo se acaba de un día para otro. ¿Cómo le da uno sentido a eso? Pues le damos sentido inventando un gran cuento. Prácticamente todos nuestros grandes cuentos tuvieron un reflejo trascendental, otra dimensión en la cual los animales podían hablar con el chamanismo, en donde estaban los antepasados que adorábamos. Después esta construcción ya más ordenada, digamos, más a profundidad acerca de los dioses y su secuencia en la cual fueron apareciendo, cómo estos dioses se enfrentaron a otros que eran bien malvados, que eran los titanes, los gigantes, estos enemigos, cómo nosotros venimos de ahí, pero no todos venimos igual, hay unos más cercanos, siempre descendientes del sol, que son los faraones o los emperadores en China, y en buena medida los reyes que tenían, pues, digamos, apoyo divino en Europa, pues la misma lógica, ¿no? Nuestro invento reciente, que ha sido, vamos a tratar de organizarnos sin depender de una visión trascendental sin Dios, tiene la ventaja de que nos permite colaborar con gente que piensa y cree en dioses distintos. Pero tiene la desventaja, dicen muchos, de que si no hay Dios, pues uno no sabe bien qué está bien y qué está mal. Esto a mí me parece una creencia equivocada. Tal vez el mejor caso, la mejor explicación la hace el gran inquisidor en Los hermanos Karamazov de Dostoyevsky. Si Dios no existe, todo está permitido, dice. Yo creo que no es así. Nosotros inventamos a los diferentes dioses en la historia porque eso nos permitía ir ampliando el grupo en el cual convivíamos. Pero ya no da para más. Si no quitamos a Dios, no podemos incluir a todos los seres humanos. Y ese es el periodo de la modernidad. Lo que sí trae consigo esta cosa de deshacerse de la parte trascendental es que sí nos quita el consuelo, ¿no? Acuérdese, los seres humanos, como todos los animales, estamos preocupados por sobrevivir y reproducirnos. Como todos los animales cooperativos, de los cuales somos el más cooperativo que existe, estamos preocupados por pertenecer a un grupo y dentro de ese grupo estar lo más alto posible. Eso amplía nuestras posibilidades de sobrevivir y reproducirnos. Pero, a diferencia de todos los demás animales, nosotros sabemos que vamos a morir. Y eso nos llena de angustia. Y en cierta medida las distintas religiones nos daban una forma de procesar esto de la muerte para convertirla en algo menos angustiante. Para cada religión son cosas distintas, pero todas ellas ayudan en esto. ¿Y por qué? Pues porque los seres humanos lo traemos de fábrica y queremos que eso se resuelva. Y nuestras soluciones pues, pueden ser muy distintas, desde tú te mueres, pero no importa porque vas a estar con Dios, o va a haber una resurrección futura, o vas a reaparecer de alguna manera en otro ser vivo en el futuro, una reencarnación, etc. Hay muchas formas. El tema es que en la sociedad moderna todas estas formas pues dejan de existir. Si usted ya no cree en alguno de los dioses o las religiones, pues ya no tiene este consuelo. Para mí la forma de verlo es la de Epicuro. Recuerde usted, la muerte y yo no podemos existir simultáneamente.
Cuando existe la muerte, yo ya no estoy. Cuando yo estoy, la muerte no existe. Entonces, pues es la forma de enfrentarlo. Hay otras distintas interpretaciones que ayudan a este tipo de cosas, que buscan encontrar una solución a este problema fundamental de los seres humanos sin depender de la existencia de un Dios. Pero no es un asunto trivial. Bueno, hemos ido construyendo esto. Hemos revisado aquí, usted y yo, algunos momentos del tiempo en los cuales ocurren cosas interesantes, y lo que para mí es clave es de los puntos que acabamos de ver en la figura que yo acabo de identificar ahorita, ese comportamiento tan curioso. En cada momento que ocurren estos brinquitos, la sociedad que sigue después de eso debe tener una moral distinta a la anterior. Una moral que permite la creación de un grupo más grande. Esas son las características de la hipótesis que yo he planteado. Está bien difícil saber qué pasó antes del 2200. Acá traigo un libro que más o menos lo intenta. Este es bastante reciente. Se llama La aparición de la sociedad de la Edad de Bronce, de Christiansen y Larson. No estoy sugiriendo que compre usted esto porque pues, son cosas que a mí me interesan, yo las hago, pero pues no todo el mundo tiene tiempo para estar haciendo eso. Mejor ahí espéreme y la semana que entra platicamos más. En este libro, le digo, intentan empezar a identificar algunas cosas más bien del 2200 al 1200. Entonces ese cacho más o menos lo podemos entender. Para el cacho anterior voy a tratar de encontrar algo más o menos claro del viejo reino de Egipto y de Uruk, porque en la mayor parte de los libros mezclan, como es edad de bronce, mezclan todo, y entonces cuesta trabajo diferenciar, a ver si lo logro. Después de eso viene el periodo de la antigüedad clásica, y ese sí es claramente diferente a lo anterior. Aparecen las virtudes clásicas: coraje, templanza, justicia, prudencia. En el cristianismo, a esas virtudes se le agregan las que llaman teologales: fe, esperanza y caridad. Y con base en esas virtudes, usted construye un ordenamiento de valores, que es lo más valioso. Lo más valioso para la antigüedad clásica lo podemos ver en las tragedias griegas, por ejemplo. Ahí se nos explica qué es lo más importante, cuál es la relación con los dioses, qué cosas son valiosas en el comportamiento humano, cuál es la ética, que no es la misma que vamos a tener ya con el cristianismo, va a ser distinta. Y luego, la ética moderna, pues es distinta a la del cristianismo. Para nosotros, los latinos, hay una gran contradicción entre la moral de la modernidad, más bien occidental, y la moral del cristianismo que nosotros traemos mucho más fuerte. Y eso nos dificulta incorporarnos a lo moderno. Eso es parte de la explicación de por qué América Latina ni tiene buen comportamiento económico, ni sus democracias duran mucho, ni somos capaces de crear conocimiento. Es parte de este conflicto. Entonces, vamos a ir construyendo, si podemos, estos distintos momentos del tiempo, su moral, sus virtudes, su escala de valores, cómo se refleja eso en términos de la organización social, política y económica, y espero que con eso tengamos algo de luz de qué es lo que viene, que no está nada sencillo de entender todavía, y que bueno, pues en este momento nos está llenando de angustia. Pero vamos a seguirle. Muchísimas gracias. Esto fue Fuera de la Caja. Una producción de Dixo. Hey, Fidelity. What's it cost to invest with the Fidelity app? Start with as little as $1 with no account fees or trade commissions on U.S. stocks and ETFs. That's music to my ears. I can only talk. Investing involves risk, including risk of loss. Zero account fees apply to retail brokerage accounts only. Sell order assessment fee not included. A limited number of ETFs are subject to a transaction-based service fee of $100. See full list at fidelity.com/commissions. Fidelity Brokerage Services, LLC, member NYSE, SIPC. ¿Qué se siente obtener el nuevo iPhone 16 Pro con AT&T Next Up Anytime? Es como la primera vez que te salió bien la salsa picante de mamá. Descubre cómo obtener el nuevo iPhone 16 Pro con Camera Control por cuenta nuestra y el último iPhone cada año con AT&T Next Up Anytime.
La oferta de $0 puede no estar disponible en futuros iPhones. La función Next Up Anytime puede descontinuarse en cualquier momento. Sujeto a cambios. Aplican cargos, términos y restricciones. Visita att.com/iPhone para más detalles.